Continúo con la segunda parte del encuentro con la muerte. Fue puesto en mi corazón junio 2 del 22 en Cleveland, Tennessee, a las 4:30 de la madrugada. Editado junio 11 del 22. Iba a ser grabado hoy 19 de junio a las 18 horas del día. Me encuentro afuera de mi hogar en Tennessee. Como muchos de ustedes saben, hace 2 días tuve un accidente de carro. Gracias a Dios salí libre de esta, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Es todos los días, cada minuto de mi vida le doy gracias en mi espíritu, en mi corazón, porque Él es justo, porque Él es misericordioso. Quiero darle las gracias a todos aquellos que respondieron por preocuparse por mí, por su amor incondicional. Quiero que sepan que yo los quiero mucho también. Mi pastor me mandó un versículo, Romanos 8:28, y pues es un versículo que siempre me ha seguido desde joven. Y todas las cosas pasan para bien para aquellos que aman al Señor. Bueno, continúo. Gracias. Dios me los bendiga a todos ustedes. Continúo con alabanzas por las misericordias de Jehová. Salmos capítulo 117, versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oración. Gloria a ti, Padre. Oh sana a ti, mi Rey. Te pido, mi Señor, que salves en estos tiempos que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé. Permite que el Hijo sea glorificado como el Padre. Señor, no soy digna ni de una gota de tu sangre que derramaste en el Calvario por mí y por todos. Tu vida entregaste a la muerte, y por tu misericordia doy testimonio de ti. Santo, santo eres mi Dios. Gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por la muerte, por la vida, por la misericordia, por la justicia. Hágase, mi Rey, lo que mejor te parezca a tu pueblo. No permitas que los falsos inicuos y aquellos hombres que han fabricado iglesias falsas continúen encaminando tus hijos a las tinieblas eternas por falta del conocimiento de tu palabra. Señor Jesucristo, tú eres el camino, el reino, al reino de Dios. Tú eres la verdad, el Verbo revelado por el Espíritu Santo. Tú eres la vida eterna que tenemos en ti, por el sacrificio de la cruz y la resurrección de los muertos. En nuestro encuentro pasado los dejé con el capítulo de Efesios 6, la armadura de Dios, para estar firmes contra las acechanzas demoníacas, pero esto será expuesto en el próximo encuentro, ya que les quiero terminar este encuentro con la muerte en una esperanza viva. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Génesis capítulo 2, versículo 7. Registra la creación del hombre en el principio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no puso un alma dentro de un hombre así como, te pongo el alma. No fue así. Es como una ecuación. Polvo más aliento de vida equivale ser viviente. La muerte es equivalente a la lejanía o ausencia de Dios. Se conoce a la muerte como cesación de la vida. La muerte
se origina como consecuencia de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. La palabra muerte es de origen latín, mors o mortis. La caída de Adán introdujo la muerte física en el mundo. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado en desobediencia, ahí caímos a una muerte y ahí fue donde hubo una separación en el espíritu con el Señor, con Dios. Pero tenemos una esperanza viva, el Cristo, el Señor Jesús, el Salvador, la esperanza eterna. Proverbios capítulo 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Libro de Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de él. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Esto es, a los que murieron creyendo en él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. Cristo, la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continúa en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Señores, amados, Dios es el Hijo y el Hijo es el Padre. La fe que viene al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, su vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí está hablando de la vida eterna cuando venimos al Señor, cuando creemos en Él, cuando caminamos en Él. Es lo más, yo digo, glorioso que le puede pasar a un ser humano, el caminar con el Señor. Y cuando creemos a Él, ahí tenemos la vida eterna. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando del Rey, del Señor. En Él está la vida eterna. Él conquistó la muerte cuando entregó su vida en un madero. Él resucitó de los muertos. Él es la salvación de nosotros, del mundo. Búsquenlo y lo encontrarán. Me quiero desviar del encuentro con la muerte. Y la vida, porque en Él es que está la vida. Y quiero exponer algo que me tiene muy triste. Primero quiero empezar con el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Estos versículos no solamente fueron para el pueblo judío, sino para todos nosotros, los hijos de Dios viviente. Shema Israel, Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohi, Yishi, Elohim Shaijim. Escucha, Israel, Jesucristo, el Dios de mi salvación, el Dios viviente es. Salmo 19, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hace unas semanas recibí algunos videos. Uno de ellos era acerca de un pastor de jóvenes en una iglesia muy grande en lo norte de Carolina. Y en la hora que habló, este pastor de jóvenes solo tuvo un show hablando barbarizadas o barrazadas, mentiras, hasta el punto de que mencionó, estaba presentando a su familia y dice que su pequeño niño no es salvo. Esto es tremendo, ¿no? Increíble cómo los hombres mienten y están enredando a los hijos de Dios. No pude contener las lágrimas por mis hermanos en Cristo, por mi familia, por mis amigos, por todos, por los miles y miles de personas que están sentados domingo tras domingo escuchando a falsos hombres, llamarse profetas, llamarse maestros, llamarse pastores, ministros, etc. Estos hombres son mentirosos, que se burlan de Dios, que no exponen la verdad del Evangelio de Cristo. Son falsos profetas vestidos de piedad, que lo único que están haciendo es encaminar a los que están buscando de una verdad por un camino de destrucción, un camino al abismo de oscuridad eterno. Amados, corran de ellos. No crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu Santo. Tengan cuidado de los falsos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esto quiere decir que solo quieren escuchar lo que les acomoda a su estilo de vida, lo que les conviene. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El apóstol Pablo enseñó la manera que las Escrituras bendicen nuestras vidas. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, esto es en los que los hombres verdaderos de Dios, como verdadera es su palabra, en esto es en lo que deben enseñar, en exponer, en exhortar, para que todos nosotros, los hijos de Dios, podamos llegar a una verdad, a un arrepentimiento, a una salvación, a un conocimiento,
a una fe, a un amor fraternal por nuestros hermanos, amigos y familiares, compañeros de trabajo, vecinos, a un mejor mundo, a un mejor vivir, a una mejor vida, a una libertad en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, por estos falsos inicuos es que ha adentrado la apostasía, que equivale a renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas, entre comillas, la religión. Entró al mundo para separarnos de una relación con el Dios viviente. Bíblicamente es el abandono cuando personas o grupos se apartan de los principios del Evangelio. Un ejemplo de esto es la gran apostasía que ocurrió después que el Salvador estableció su iglesia en el tiempo de su muerte y resurrección en su primera venida al mundo. El primer apóstata fue el mismo Lucifer, el ángel rebelde, que, basado en su propia belleza, se rebeló contra Dios, creando una revolución en el cielo, y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, la está creando aquí en la tierra, en el mundo, en el globo terráqueo. Entrando en las mentes y corazones de los seres humanos para descaminarlos de la salvación de Cristo, el Señor. Señores, el sacrificio del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Dios viviente, no puede ser en vano, no puede ser. Advertencia al que peca deliberadamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Erronda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, vuelvan a Dios, vuelvan a las Escrituras, pidan sabiduría, que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad para que vengan al encuentro con el Señor Jesucristo. La carta de Pablo a la iglesia en Colosas, estos eran fieles creyentes en Cristo. Termino este encuentro con el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, plenitud de vida en Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y los dejo con el libro de Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que Dios me los bendiga y me los cuide hasta nuestro próximo encuentro con la verdad.